acá. Esta mañana tenemos un pasaje muy conocido por todos, así que yo les invito a que se unan. No van a buscar en sus Biblias porque vamos a poner acá si está por ahí mi técnico que siempre nos ayuda, vamos a dar lectura del pasaje que tenemos para hoy. Les comento, vamos a leer de Lucas, el capítulo 15, ¿no? Y allí está, Lucas, el capítulo 15. Y voy a leer el versículo 1 y 2 y luego nos saltamos al versículo 11 y vamos a continuar de allí para adelante. Así que me acompañan. Luego busquen en sus Biblias y busquen en su teléfono donde mejor puedan. Dice así la palabra del Señor: los cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama a menudo venían a escuchar las enseñanzas de Jesús. Por eso los fariseos y los maestros de la ley religiosa se quejaban de que Jesús se juntaba con semejantes pecadores y hasta comía con ellos. Versículo 11. Para ilustrar mejor esa enseñanza, Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre tenía 2 hijos y el hijo menor le dijo al padre: quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus 2 hijos. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo que se acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. Convenció a un agricultor local de que lo contratara y el hombre le envió al campo para que diera de comer a los cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo: en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra, y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Volveré a casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llame tu hijo. Te ruego que me contrates como jornalero. Entonces regresó a la casa de su padre y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Lleno de amor y de compasión, corrió hacia el hijo, lo abrazó y lo besó. Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes: rápido, traigan la mejor túnica que hay en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Maten el ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta. Mientras tanto, el hijo menor estaba trabajando en el campo y cuando regresó oyó el sonido de la música y el baile en la casa y preguntó a uno de sus sirvientes qué pasaba. Tu hermano ha vuelto, le dijo, y tu padre mató el ternero engordado. Celebramos porque llegó a salvo. El hermano mayor se enojó y no quiso entrar. Su padre salió y le suplicó que entrara. Pero él respondió: todos estos años he trabajado para ti como un burro y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste. Y en todo este tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Sin embargo, cuando este hijo tuyo regresa después de haber derrochado su dinero en prostitutas,
¿matas el ternero engordado para celebrar? Su padre le dijo: mira, querido hijo, tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo. Teníamos que celebrar este día feliz, pues tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Que el Señor bendiga su palabra. Me permiten y me acompañan, vamos a hacer una oración. Señor, en esta mañana, ¿cómo no darte gracias por la manera como tú nos has enseñado? Y en esta vez, de una manera particular, nos traes esta historia. Oramos, mi Dios, porque remuevas de nosotros toda situación que se interponga. Y permítenos, Padre, disfrutar de esta tu palabra. Háblanos para tu honra y tu gloria. Te rogamos. Amén y amén. Jesucristo hizo buen uso de las parábolas cuando tenía que enseñar. Y el capítulo 15 de Lucas, aparecen allí 3 parábolas. De modo que esta no es una historia que a la luz de la experiencia de nuestros días podríamos entender con facilidad lo que esta parábola está enseñando. Sin embargo, es aplicable 100% para cada uno de nosotros en estos días. Claro que sí. ¿Qué quiere decir Jesucristo a través de esta enseñanza? Su entorno, el entorno de la historia, tiene muchas situaciones para considerar. La situación cultural, la reacción de la familia, la reacción del padre. ¿Qué es lo que pasaba en la comunidad? ¿Qué es lo que ocurría con estos 2 hijos? Aparentemente es una familia pudiente, de estilo Medio Oriente. No es una familia pobre. Si consideramos la audiencia lo vemos muy claro. ¿Cuál es la audiencia? Era gente que no era amiga de Jesús, porque allí aparecen algunos fariseos, saduceos, pero el resto son gente pecadora y común. A ellos estaba hablándoles y contándoles la historia. Subrayemos nuevamente algunos de estos temas que tenemos aquí, pues Cristo está, de lo que vemos en la historia, en su último mes de ministerio. Este es el último mes. De modo que su intención en compartir la necesidad de que vengan a Él era muy claro y muy evidente. Pero noten cómo empieza el primer versículo, ¿no? Los cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama a menudo venían a escuchar las enseñanzas de Jesús. Por eso los fariseos y los maestros de la ley religiosa se quejaban de que Jesús se juntaba con semejantes pecadores y hasta comía con ellos, dice este versículo. Este es el contexto. Esta es la situación. Ahora, para nosotros nos conviene considerarnos parte de esa audiencia para ver cómo nos va y a ver si podemos entender mejor lo que dice esta parábola. La verdad es que Jesús siempre causó incomodidad a los religiosos de aquel entonces, especialmente cuando se juntaba con esta gente de la calle, con pecadores y con gente repudiable como los que cobraban los impuestos a la ciudad. Noten que las 2 parábolas que encontramos aquí son muy conocidas, las 2 primeras. La primera tiene que ver con la oveja perdida que es encontrada y extraída. Y al final de la historia dice esto: de la misma manera
Hay más alegría en el cielo por un pecador perdido que se arrepiente y regresa a Dios que por 99 justos que no se extraviaron. A continuación encontramos la parábola de la moneda perdida. Y al final, después de haber encontrado la moneda, dice esto, escuche: de la misma manera hay alegría en presencia de los ángeles de Dios cuando un solo pecador se arrepiente. De paso, esta es la invitación para que nosotros entendamos y hagamos lo que nos pide hacer esta parábola. Llegamos entonces al texto y vamos a revisar lo que encontramos en esta parábola. La parábola del hijo pródigo, que a propósito es el título de la parábola. Esto no fue lo que el Señor dijo: les voy a contar la parábola del hijo pródigo. No. Él empezó a contar la historia de ese hombre con esos dos hijos y nada más. Y empieza a decirnos la historia de un padre y de dos hijos. Claro, el hijo mayor y el hijo menor. El énfasis tiene que ver aquí, no importa la condición de los dos hijos, pero el abrazo del padre, el abrazo con el que quieres llegar a los suyos. Hay un énfasis evidente a través de la historia. Y tomen en cuenta el tema rechazo, el tema pecado, obviamente, el tema arrepentimiento y el tema gozo, celebración, fiesta. Esto es muy evidente y muy claro en la historia. Y la verdad es que esta historia apunta a la cruz. Sabe que toda la historia no menciona nada acerca de la cruz, pero esta apunta a la cruz. Porque el impacto de la cruz, el efecto que tiene la historia, nos hace considerar, sí, la cruz para nosotros es ese abrazo también. Pero la familia, volviendo a la familia parece ser una familia disfuncional. Claro, porque si vemos y consideramos, empieza a contarnos esta historia. Es una historia de los dos hijos. Yo diría es una historia de nosotros. Es una historia del Padre. Un Padre misericordioso y amoroso. Y allí continúa con la historia. El versículo 11 empieza diciendo y hablando acerca de uno de ellos, el hijo menor. Hace una petición y la petición es una petición vergonzosa, ¿verdad? Claro. La actitud es prepotente. Cuando dice, quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que te mueras. Eso me parece terrible. Pero cuando consideramos el tema del hijo mayor, es igual de vergonzosa el tema del hijo mayor. ¿Por qué? Que a propósito ese es el objetivo de esta parábola. Y es que esta historia tiene una similitud, tal vez con nuestra historia. El versículo 28 dice así del hijo mayor. El hermano mayor se enojó y no quiso entrar. Noten eso. Su padre salió y le suplicó. No dice mucho la historia, pero debe haberle tratado de convencer. Tu hermano estaba perdido. Es más, tu hermano estaba muerto. Tu hermano ha resucitado. ¿Sabe? Todo eso ya nos habla acerca de la disfuncionalidad de esta familia. Terrible, ¿verdad? Si después de escuchar esta primera parte, recordemos que ahí estamos nosotros, junto a los demás.
cuando Jesús contaba la historia, me imagino que nosotros hubiéramos escuchado el murmullo de los demás diciendo imposible, no, esto no puede ser. La historia del hogar hebreo, que era un hogar pudiente, no podía caer en un descrédito de ese tipo. Así que había un ¿qué? ¿De verdad eso está pasando? O de parte de nosotros hubiera sido, no, imposible. Imposible. Es tan fuerte esta historia. Parece ser solamente así, muy común y fácil para leer. El hijo le pide su herencia. En aquel tiempo, el hijo mayor tenía derecho a los 2/3 de la herencia. Y recuerde esto, número 1. Y 1/3 de la herencia era para el hijo menor. Pero por supuesto, no podían entregar la herencia a ninguno de ellos hasta que él muera. De modo que esta repartición únicamente debería ocurrir después de la muerte, ¿verdad? Esta petición significa algo terrible, que el hijo menor indirectamente le estaba diciendo: Padre, muérete, porque necesito la herencia ahora. Es así como vamos encontrando el significado de este texto. Es obvio que el hijo menor quiere las riquezas del padre, no quiere al padre. No hay una relación, no hay un amor, no hay nada. Diríamos que quiere la comodidad, quiere las riquezas, quiere disfrutar, un poco de prestigio, tener lo que no puede tener, pero con la herencia tal vez quiere y puede tener. Quiere libertad, pero sería libertad, ¿verdad? Tiene un fin muy claro en mente. Tener fácil y mucho dinero. Comodidad y libertad. Esto es lo que hace despreciable de esta historia. Esta repartición no podía darse en ese rato. Era sumamente complicado. Me imagino que en las mentes de la audiencia, cuando el Señor contaba acerca de este hijo, deben haber dicho: la historia no va por allí, no lo va a dar. Le va a echar de la casa. ¿Qué haríamos en nuestros días? Se cree que este muchacho tenía entre 18 y 20 años. Solamente piensa, el muchacho de 18 o 20 años, que levanta y te mira a la cara y te dice: Padre, vende todo y dame mi parte. No, tendría que estar loco para vender y dárselo el dinero, ¿no es cierto? Bueno, esa reacción pasaba ese mismo momento. Por supuesto, debe haber habido actitudes de dolor, de incomprensión. ¿Por qué el hijo le está pidiendo eso primeramente? Pero luego debe haber habido una reacción de tristeza. En medio de todo ocurre lo impensable. Versículo 12. En la primera línea, o allí al final del versículo: entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus 2 hijos. Eso hace lo impensable. Eso sería también para nosotros lo impensable. ¿Qué le recomendaríamos a ese padre? No.
este holgazán, ponle afuera. No le vas a dar nada. Así que lo impensable es que el padre dice que dividió los bienes y lo entregó. Y mis hermanos, siendo que este hogar parece ser un hogar pudiente, tenía terrenos, tenía otras cosas que había logrado en la vida y tenía muchos siervos. Porque recuerda, cuando vuelve el hijo, los siervos se apuran a preparar la fiesta. De modo que la división era de los bienes, de las casas, de los animales y de los siervos. ¿Cuánto valía eso? Imagínense. Podemos imaginarnos que para el padre de familia, esto que logró al paso de los años era su identidad. Le conocían por eso. Logró un estatus. Ese era su bienestar y la seguridad de su sustento y del sustento de la familia. Entonces, lo que el hijo estaba pidiendo era romper con la identidad del padre, con el futuro del padre y de los de la casa, incluyendo los siervos, dañar el nombre del padre y poner en riesgo el sustento de muchos. Sorprendente en realidad la decisión en la historia. Debe haber vendido la tercera parte, porque no le dio el terreno, no le dio las cosas, no le dio un grupo de siervos, le da el dinero, porque la historia dice que tomó el dinero y se fue lejanamente. ¿Qué es lo que debe haber pasado? Los que aprovechan estas oportunidades deben haber ofrecido una mínima parte. Porque además se suponía que la escritura, y para que tome posición, debería esperar hasta que el padre muera. Entonces, ¿quién era el oportunista? Que vino y pagó, no. Una herencia normal debería darse al final cuando muere, pero aquí no pasa eso. Bueno, esto nos habla de los hijos. De los dos hijos. Pero este hijo en particular no pensó ni en su futuro, ni en el futuro de los demás. Encontramos un detalle muy particular, que las herencias de las familias en el pasado, una vez que pasaba a los hijos, había el compromiso que ellos iban a administrar, que serían los que rinden cuenta a su casa, hermanos y familia, que ellos deberían garantizar el sustento y el bienestar de la familia. Pero la gran sorpresa, ¿saben qué es? Y tomen en cuenta esto. Es la agonía del amor inmenso del padre hacia su hijo rebelde, que le entrega todo. Le entrega todo. El hijo no tenía amor hacia el padre, pero no solamente el hijo menor. El hijo mayor tampoco tenía ningún interés de relación para con el padre o entre ellos como hermanos. ¿Cuál es la diferencia entre los dos hijos? ¿Saben cuál es la diferencia? Un hijo es religioso y el otro hijo no tiene religión. El que no tiene religión es el que se va de casa
Y el que es un meramente religioso es el que se queda en casa. ¿Saben? Comúnmente tendemos a ver quién es el mejor. Y de pronto estamos pensando, el primero es el sinvergüenza, ¿no es cierto? El segundo es el bueno. ¿Es el bueno? Saben, es increíble lo que vemos aquí porque nos habla de la voluntad de Dios dejando al mundo entero que cuando quiere ir en su camino de libertad, Dios lo permite. Hemos hablado en algunas ocasiones, Dios con su o en su voluntad permisiva te permite ir en la dirección que quieras. Y para afirmar eso, permítanme compartirles lo que encontramos en Romanos 1, 22 y 24 o al 24. Los hombres de aquel tiempo afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar a Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales de 4 patas y de reptiles. Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. ¿Cuál es el énfasis? Dios les abandonó para que vayan en la dirección que quieran. Y saben, cuando encontramos esto, de pronto salta la memoria nuestra porque en algún momento nos fuimos en la dirección que quisimos ir. Lo que estamos viendo aquí es sumamente especial. El Padre le deja ir al Hijo en la dirección que quiso ir. Si reflexionamos un poquitito, yo les invito, ¿cuál es tu momento? De verdad, ¿cuál es tu momento? ¿Hay alguna similitud con esto en algún aspecto? Lo que vemos aquí es que el Padre está buscando una relación personal, amorosa, íntima. La situación de los 2 hijos es dar la espalda a Dios y no les interesa esa relación de amor. Pasa de pronto por su mente la situación de que yo soy ese hijo menor o yo soy ese hijo mayor. El uno se fue físicamente, el otro estando dentro de casa no estaba. ¿Está claro? No estaba. Versículo 13 dice, no muchos días, y ahí empieza una situación a compartir una situación bastante desastrosa. Nos dice que se fue lejos a un mundo libre, sin duda. Nos dice que desperdició, que vivió perdidamente. Versículo 30, allí enfatiza que gastó con rameras todo lo que tenía. Versículo 14, dice que malgastó, que hubo hambruna. Versículo 15, se arrimó a un ciudadano quien le utilizó. Imagínense, si ustedes tienen claridad de que el cerdo no tiene nada que ver ni con el plato más preferido de los judíos, ni siquiera que alguna cosa haya sido usado para poner la comida con cerdo, porque está contaminado. Tal era la repulsión, o es aún hasta ahora, que no, imposible, no puede darse eso, jamás.
Este muchacho es enviado, se arrima a uno de los ciudadanos cuando ya no tiene que comer y le envía a la granja. ¿Qué hay en la granja? No hay nada, solamente los cerdos y las algarrobas. Y dice que deseaba comer y aún eso no se le permitía. Es tremendo, ¿verdad? Hay dos decisiones que toma el hijo en medio de la situación. Son dos planes, concretamente dos planes. El uno dice en el versículo 18, volveré a mi padre. Esa es la primera cosa que pasa por su mente. No, yo no me quedo acá. Volveré a mi padre. Y número dos, el plan 2 es que si vuelvo a mi padre, le pediré que me contrate como jornalero. ¿Sabe? Cuando andamos lejos de Dios, lo que nos habla fuertemente es que no somos dignos. Y nos habla tan fuerte que nos hace que nos veamos que no merecemos nada. ¿Sabe? Esto es lo que pasa con el hijo pródigo. Se siente tan indigno que no quiere saber nada. Sin embargo, decide ir, y la historia nos dice que decide ir a la casa. Y notemos que en el versículo 20 encontramos la parte más impactante. Es hermoso lo que encontramos aquí. Entonces regresó a casa, a la casa de su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo y lo abrazó y lo besó. Este cuadro es crucial. Allí estaban los siervos, allí estaba la comunidad, allí estaban los vecinos. Sabía que venía este chico no con la ropa adecuada, ni con las sandalias, ni con su pelo. Su look era como el que cuidaba cerdos. Y el Señor va y se lanza al cuello y le besa. No era típico, ni es ahora, que cuando el hijo de 18 a 20 años tomó la herencia, fue y gastó, y luego aparece a tocar la puerta de su casa. Y el papá sale y le abraza y le da un beso y quiere hacerle una fiesta. No es lo común, ¿verdad? No es lo común. En dicha cultura se dice que jamás podía el padre cogerse su ropa, levantarse y correr para encontrarse con el hijo. Se quedaba donde estaba para esperar que el hijo viniera, se pusiera de rodillas y le pidiera perdón. Pero no ocurre eso. Es papá quien corre hacia el hijo. De pronto podemos entonces contemplar la cruz. De pronto podemos ver la cruz. Y recuerdan lo que Pablo dice. Para unos, la cruz es una locura. Imposible entender. Imposible entender. Pero allí se expresa, yo diría, allí podemos visualizar Dios corriendo hacia mí para yo no ser puesto en la cruz y para Él tomar mi lugar. Y por eso podemos decir que allí podemos ver la cruz. Se da la confesión y miren, pasa algo sumamente importante desde el versículo 21 y el versículo 22 también. El padre demuestra su perdón. Cuando el hijo le pide perdón, no dice la historia que él se arrodilló, que le pidió perdón y que dijo, eres perdonado. No. Tal vez esta es una de las lecciones más lindas para nosotros llevarnos. Porque lo que hace el padre es, corre hacia el hijo y no espera nada. Después de abrazarlo y darle el beso, dice a los siervos, traigan la ropa, traigan el mejor anillo, traigan las sandalias y maten el cordero o el ternero gordo y hagamos la fiesta.
Y luego añade, porque mi hijo muerto era, porque mi hijo perdido estaba, ha resucitado y ahora es hallado. ¿Sabe qué expresión más linda y más clara que nosotros encontramos aquí? Al fin de la historia, ¿sabe? Nos queda resaltar algo. En realidad, la luz que expulsa las tinieblas es la actitud del Padre. Mayormente ponemos el énfasis que es el Hijo que vino dejando todo. No. El énfasis de la historia es el Padre amoroso que corre, que llega hasta allá. La luz que limpia todo, en realidad la actitud del Padre es la luz que devuelve y que busca esa relación que no había. Escuche esto. Con el hijo menor no debe irse de nuestra mente esta actitud. Con el hijo menor dice que lleno de amor y de compasión, corrió hacia el hijo, le abrazó y le besó. ¿Sabe? Con el hijo mayor no es muy diferente lo que hace. Deja la fiesta, deja al hijo que volvió y va en busca del hijo mayor que está enojado allá afuera. Y dice así, salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Ay, qué interesante. Es por eso que el énfasis de esta parábola es el hijo mayor. El que estuvo allí y estuvo ausente. El que tampoco le interesó el Padre. Y mucho menos que el Padre tuviera una actitud de bendición para otro. ¿Sí sabe que eso nos pasa? Que muchas veces puede estar en una posición de que le podemos hacer favores, pero a los buenos. No al sinvergüenza que malgastó. Le podemos hacer favores al que ha sido siempre servidor de nuestro grupo, de nuestro entorno. No al que viene oliendo, quién sabe. Todavía jugamos a eso. Mis hermanos, para terminar, no puedo pedirle que tomemos una decisión, no puedo pedirles que tomen una decisión. Aquí nos conviene más bien considerar, ¿está claro que el Padre es quien viene y que no soy yo el que va al Padre? ¿Está claro que es su iniciativa y no es mi iniciativa? Por eso, ni siquiera está bien decirle, quiere tomar la decisión. Yo creo que es preciso que digamos, entiendo la decisión del Padre y yo humildemente siento que Él ha venido a mí. Y en esta vez estoy en los brazos del Padre. Es que alguien de nosotros acá de pronto hemos estado viniendo a la iglesia y tal vez nunca hemos tenido el abrazo del Padre. Y en esta vez el Padre vino hacia nosotros. Es bueno que le digamos al Padre, gracias. Estás conmigo. Te agradezco. Soy tu hijo. Me has perdonado. Pero ¿qué es la otra situación? La situación del hijo mayor. Esto es mucho más crucial. Tú eres de casa adentro.
está claro que Dios empieza a rogarte y a decirte, entra, entra. Podemos entonces dejar de lado cualquier situación. Podemos decir sí en esta vez. Mi relación con el Padre no es mi decisión. Acepto con humildad que Él vino a mí. Y quiero disfrutar de esa relación. Oremos y digámosle al Señor gracias. Y si alguien de ustedes quiere comentarme de manera muy personal, particular, venga, hablemos. Y cuénteme, sí, yo soy el que reconoció que el Padre vino a mí. Oremos. Padre, gracias te damos. Señor, gracias por la manera como tú eres. Esta historia es nuestra historia. Señor, gracias por tu amor y tu compasión. Gracias porque tú has tomado la iniciativa. Porque sin importar el trasfondo y las situaciones y por dónde hemos andado y cómo hemos vivido, sin importar, Señor, la manera como hemos desperdiciado. Señor, gracias porque tú viniste a nosotros. Señor, tú viniste a mí. Gracias. Y ahora que estamos, Señor, en esta casa tuya, la iglesia del Señor, no este espacio físico, la iglesia, tu pueblo. ¿Cuántas veces nos hemos alejado de ti? Y quizá en esta vez, Señor, nos has hecho nuevamente entender tu ruego de entrar, de tener esta relación. Padre, gracias. Me encomiendo en tus manos. Creo que tú eres mi Dios, mi Señor, y eres mi buen Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.